Imagina un tiempo en que la bondad no tenía precio. Imagina manos que curaban sin pedir nada a cambio, corazones que consolaban, ojos que veían más allá del dolor humano. San Cosme y San Damián no fueron solo médicos, fueron instrumentos vivos del amor de Dios en la tierra. En esta emocionante película, conocerás la infancia pura de estos santos hermanos, el descubrimiento de su misión, los milagros que transformaron vidas, la cruel persecución que intentó silenciar su fe y el valiente martirio que los hizo inmortales en la memoria de la Iglesia. Pero no te detengas aquí. Quédate hasta el final porque juntos vamos a rezar la oración más poderosa a San Cosme y San Damián, una plegaria capaz de tocar el cielo y transformar tu vida. ¿Quieren escuchar tu petición hoy? Vamos a comenzar. En la lejana Arabia, bajo un cielo que parecía bendecir cada mañana con tonos dorados y azul profundo, nacieron dos hermanos que cambiarían el destino de innumerables almas, Cosme y Damián, hijos de una mujer piadosa, Teodata, viuda de un hombre íntegro y devoto. Desde el vientre fueron consagrados a Dios. Teodata, conocida entre los vecinos por su mansedumbre y generosidad, conducía su hogar como un templo de oración, caridad y silencio contemplativo. Los primeros años de vida de los niños estuvieron marcados por la simplicidad y la ternura. Cosme, el más introspectivo, siempre parecía atento al sufrimiento ajeno, incluso cuando aún jugaba con los niños de la aldea. Por otro lado, Damián, de espíritu alegre y comunicativo, tenía el don de consolar y alegrar los corazones afligidos, con palabras que desbordaban sabiduría desde la más tierna edad. La casa donde vivían era sencilla, paredes de piedra clara, el suelo cubierto por alfombras tejidas por manos humildes y ventanas abiertas al viento cálido de las mañanas. Teodata los criaba no solo como hijos, sino como siervos del bien mayor. Todos los días, al romper el alba, se arrodillaba junto a los niños y rezaba: «Señor, toma para ti estos hijos y haz de ellos un bálsamo para los heridos del alma y del cuerpo». Las historias de los dos pequeños comenzaron a esparcirse desde muy temprano, no solo por su inusual inteligencia, sino por pequeños gestos que encantaban. Cuando un niño caía y lloraba, Cosme lo ayudaba a levantarse y limpiaba su herida con cuidado. Cuando un anciano pasaba por el mercado, cargado de bultos, Damián corría a ayudarlo, ofreciendo palabras dulces que resonaban en el corazón de aquel anciano durante días. La madre, al darse cuenta de que Dios había plantado semillas raras en el alma de sus hijos, tomó la decisión de proporcionarles la mejor educación posible. No había grandes escuelas en su aldea, pero un sabio médico griego llamado Lisias visitaba la región de vez en cuando. Al escuchar hablar de los hermanos, los aceptó como discípulos. Las primeras lecciones se dieron bajo la sombra de un olivo centenario. Lisias enseñaba no solo sobre hierbas medicinales y cuidados del cuerpo, sino también sobre la importancia de la mirada atenta, del toque suave y de la escucha compasiva. Para Cosme y Damián, aprender medicina no era un fin en sí mismo, sino una forma de amar al prójimo. La infancia de ambos, aunque serena, no estuvo libre de pruebas. Teodata, en cierta ocasión, enfermó gravemente. Los niños, aún muy jóvenes, se mantuvieron firmes. Cosme preparaba compresas con hierbas que Lisias le había enseñado, mientras Damián permanecía en vigilia, rezando a los pies de su madre noche tras noche. La fiebre cedió y los médicos locales consideraron un milagro. Este episodio marcó profundamente el corazón de los hermanos. Allí nació, con fuerza inquebrantable, el deseo de jamás negar socorro a quien fuera, ricos o pobres, niños o ancianos, extranjeros o hermanos de fe. Era el inicio de un llamado que tomaba forma en el silencio de noches en oración y en las mañanas de estudio y trabajo.
La infancia de Cosme y Damián fue como un suave preludio de una grandiosa sinfonía, un tiempo de formación, silencio y descubrimientos, regado por la luz de la fe y el perfume de la caridad. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de los hermanos ya anunciaba lo que estaba por venir, vidas totalmente entregadas al servicio, al sacrificio y a la gloria de Dios. El tiempo pasó y, a medida que Cosme y Damián crecían, la vocación por la medicina se convertía en más que un talento. Era una misión sagrada. Lisias, el viejo maestro griego, miraba a los dos jóvenes con ojos llenos de lágrimas. Sabía que estaba ante algo mucho mayor que simples discípulos. Su inteligencia era notable, pero lo que más lo impresionaba era la pureza del corazón, la humildad y la devoción con la que aprendían cada enseñanza. Pronto, sus estudios dejaron de ser meramente teóricos. Las primeras oportunidades de practicar llegaron con las epidemias que, de vez en cuando, asolaban las aldeas vecinas. Los hermanos, aún adolescentes, comenzaron a acompañar a Lisias en visitas a enfermos y desamparados. Llevaban cestas de hierbas, ungüentos, agua y paños limpios, y más importante, llevaban consigo palabras de esperanza. Poco a poco, un pacto silencioso creció entre ellos. Jamás cobrarían por sus servicios. La medicina para ellos era un don divino, no mercancía. Al escuchar relatos de médicos que acumulaban riquezas a costa del desespero ajeno, Cosme y Damián sentían profundo pesar. Y fue ante el altar, en una pequeña capilla de piedra, que sellaron esta promesa: Señor, jamás permitas que nuestras manos curen por vanidad o por lucro, que sean solo instrumentos de tu amor. Su dedicación era tal que, muchas veces, pasaban noches enteras cuidando a los enfermos, regresando a casa al amanecer, exhaustos, pero felices. Y Teodata, siempre de pie en la puerta, los recibía con una sonrisa serena y un abrazo maternal, ofreciéndoles pan caliente y leche tibia, mientras les preguntaba en voz suave: «Hoy, ¿a quién ayudaron a encontrar paz?». Pronto llegaron los primeros signos de algo más allá de la ciencia. En una ocasión, una niña llegó a la puerta de su casa, cargando en brazos un corderito enfermo. Lloraba, diciendo que el animal estaba a punto de morir y que su madre viuda dependía de él para sobrevivir. Cosme, con paciencia, observó al pequeño animal y mientras preparaba una infusión simple, pasó la mano sobre el lomo del cordero, haciendo una oración silenciosa. En minutos el animal empezó a moverse, levantándose frágil, pero vivo. El niño salió corriendo por las calles, contando a todos sobre el milagro que había presenciado. Otro episodio marcó a todos. Un hombre ciego, pobre y desgastado por la vida, llegó hasta ellos guiado por un bastón. Damián, al verlo, se arrodilló ante el hombre y dijo: «Déjame ver a través de tus ojos para sentir tu dolor». Limpiando los ojos del hombre con agua perfumada por hierbas e imponiendo sus manos sobre su cabeza, hizo una oración que parecía tocar el cielo. Cuando el hombre abrió los ojos y vio la luz, cayó de rodillas, llorando. La fama de Cosme y Damián comenzó a esparcirse por tierras distantes. Los más humildes caminaban durante días para encontrarlos, mientras que los nobles, discretamente, enviaban mensajeros en busca de sus servicios. Pero ellos atendían a todos con igualdad, sin distinción. Con el tiempo Lisiaco, ya anciano y sintiendo que su tiempo se acercaba, los llamó a la orilla de su lecho. Sostuvo las manos de los hermanos y con voz debilitada pero firme dijo: «No son solo médicos, ustedes son puentes entre el cielo y la tierra, nunca se alejen de este camino». Con lágrimas, los hermanos prometieron honrar su legado, el estudio, el servicio, la oración. Cada día de los hermanos se convertía en una pieza de ese tejido sagrado. No buscaban glorias terrenales,
Solo buscaban aliviar dolores, devolver sonrisas y preparar almas para encontrar la paz de Dios. Así fue como su vocación floreció completamente, no solo médicos, sino curadores de almas, portadores de misericordia y esperanza, y sin saberlo, ya comenzaban a transitar el camino del martirio, pues el mundo muchas veces no comprende a aquellos que viven para el bien absoluto. Las primeras noticias de los milagros realizados por Cosme y Damián comenzaron a circular como susurros entre los pueblos, pero pronto se transformaron en relatos fervorosos contados en las plazas, en los mercados y principalmente en los hogares humildes. Las madres, al mecer a sus hijos, susurraban oraciones agradecidas a los hermanos santos. Los ancianos, al recordar sus dolores aliviados, pronunciaban sus nombres con lágrimas en los ojos. En poco tiempo, filas de enfermos se formaban a la puerta de la pequeña casa donde vivían. No solo heridas físicas, sino almas cargadas de desesperación, corazones rotos, familias afligidas. Todos buscaban la mirada serena de Cosme y la palabra acogedora de Damián. Ellos atendían uno a uno, como si cada persona fuera la más importante del mundo, sin prisa, sin cansancio aparente. Entre los casos más impresionantes había el de una mujer joven, embarazada, que llegó cargada en brazos de su marido. Los médicos habían desistido de ella, diciendo que tanto ella como el niño no sobrevivirían. Damián, al verla, se arrodilló y colocó suavemente las manos sobre el vientre de la joven, mientras Cosme, en profundo silencio, mezclaba aceites perfumados con hierbas. A lo largo de la noche, entre oraciones susurradas y cuidados delicados, la mujer dio a luz a un niño sano y recuperó las fuerzas. El marido, entre sollozos de alegría, se arrodilló ante ellos, pero los hermanos pidieron: «Agradece a Dios, pues somos solo sus manos». Otro episodio quedó marcado en la memoria de todos. Un pescador, herido gravemente por un accidente en el mar, llegó casi sin vida. El olor a agua salada y sangre se mezclaba en el aire y el desespero se apoderaba de los familiares. Cosme, con manos firmes, trató cada herida. Damián, mientras ayudaba a mantener al hombre despierto, cantaba suavemente salmos, y al amanecer, el pescador estaba de pie agradeciendo. Sin embargo, la fama también trajo desafíos. Los sacerdotes paganos comenzaron a ver en los hermanos una amenaza. Las multitudes que antes buscaban los templos ahora se arrodillaban ante una fe invisible, pero poderosa. Voces envidiosas comenzaron a esparcir que Cosme y Damián eran hechiceros, que usaban magia para curar. Y cuanto más intentaban difamarlos, más crecía el amor del pueblo por esos jóvenes que no pedían nada a cambio. Cierta noche, la casa de los hermanos fue rodeada por familias que, en agradecimiento, trajeron panes, aceites, frutas y flores. Pero Cosme levantó la mano y dijo: «El mayor regalo que pueden darnos es amarse unos a otros y cuidar de los que sufren». El silencio que siguió fue tan profundo que muchos dijeron oír el viento pasando suavemente, como una señal de bendición divina. Los milagros no ocurrían solo en grandes curaciones. Estaban presentes también en los pequeños gestos, una mirada que disipaba el miedo, una palabra que devolvía la esperanza, una simple bendición que calmaba corazones afligidos. Y poco a poco, los hermanos comenzaron a ser llamados ángeles de la tierra. Las madres les pedían bendiciones para sus hijos. Los ancianos pedían protección para su última hora. Los viajeros partían llevando pequeños frascos con aceites preparados por ellos, creyendo que llevaban un pedacito del cielo en sus manos. Fue en este escenario de creciente admiración y susurros de fe que Cosme y Damián se convirtieron no solo en médicos o curanderos, sino en instrumentos vivos del amor divino. Y,
Aunque aún no lo sabían, la sombra de la persecución ya se acercaba lentamente, amenazando aquel refugio de paz y misericordia. Mientras la bondad de Cosme y Damián se esparcía como luz sobre la tierra, en Roma, nubes sombrías se formaban. El emperador Diocleciano, implacable y desconfiado, veía el crecimiento de la fe cristiana como una amenaza directa al poder imperial y a los dioses paganos. Sus decretos eran duros: perseguir, apresar y, si era necesario, eliminar a todos los que predicaran el nombre de Cristo. Las noticias sobre los hermanos milagrosos llegaron a oídos del imperio como murmullos peligrosos. Médicos que curaban sin cobrar, hombres que atribuían sus gracias a un Dios invisible y no a los dioses oficiales. Para Roma, eso era insubordinación, falta de respeto y amenaza. Cierta mañana, aún antes de que el sol se levantara en el horizonte, soldados romanos con armaduras relucientes y semblantes fríos marcharon hasta la casa de Cosme y Damián. El sonido de las pesadas sandalias en la tierra batida resonaba como un presagio. Los hermanos estaban arrodillados en oración cuando las puertas fueron abiertas con violencia. No hubo resistencia. Con serenidad se levantaron, miraron a los soldados y dijeron: «Si es voluntad de Dios, estamos listos». Atados con gruesas cuerdas, fueron llevados ante el gobernador local, Lisias, un hombre austero, conocido por su crueldad y desprecio hacia los cristianos. Ante una multitud curiosa y afligida, él los interrogó con voz grave: ¿por qué desobedecen las órdenes del imperio, esparciendo una fe prohibida y deshonrando a nuestros dioses? Damián, con mirada calma y firme, respondió: «No deshonramos a nadie. Solo servimos al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y llevamos alivio y esperanza a los que sufren». Cosme completó: «El poder que tenemos no viene de nosotros, sino del Dios Altísimo, y no hay amenaza que pueda alejarnos de la misión que Él nos confió». La respuesta valiente enfureció al gobernador. Ordenó que fueran azotados públicamente en la plaza central. Y allí, ante ojos atónitos y corazones apretados, los hermanos fueron cruelmente azotados, pero sorprendentemente sus rostros no mostraban dolor, solo oración silenciosa. La multitud, conmovida, murmuraba entre lágrimas: «Son santos, son de Dios». Al ver que la tortura no los hacía retroceder, Lisias ordenó algo aún más terrible: que fueran arrojados al mar, con pesadas piedras atadas a sus cuerpos. Llevados hasta el puerto, fueron lanzados a las aguas profundas. La multitud acompañaba en llanto. Pero horas después, para asombro de todos, Cosme y Damián regresaron a la playa, ilesos. Sus cuerdas se habían deshecho misteriosamente y caminaron de regreso, serenos, como si nada hubiera sucedido. La noticia de este milagro se esparció rápidamente. Aún así, el gobernador, consumido por la ira y el orgullo herido, ordenó un nuevo suplicio: que fueran lanzados a una hoguera ardiente. Las llamas subieron alto, el calor era insoportable, pero cuando el humo bajó, Cosme y Damián permanecían intactos, como si la propia naturaleza se negara a tocarlos. La multitud cayó de rodillas y hasta algunos soldados miraron unos a otros, desconcertados. Lisias, ciego por el odio, no se rindió. Mandó que fueran atados a cruces y apedreados, pero las piedras, inexplicablemente, se desviaban en el aire o regresaban contra quienes las lanzaban. El pueblo, ahora completamente convencido de que estaban ante enviados de Dios, comenzó a clamar: «¡Liberen a los santos!». Pero el orgullo del poder terrenal es sordo ante los clamores del cielo. Lisias decidió que si ningún suplicio podía vencerlos, solo la espada lo haría. Los hermanos fueron llevados a un campo aislado bajo el cielo estrellado. No había miedo en sus ojos, solo paz. Se miraron con ternura, se tomaron de las manos y susurraron:
hágase la voluntad del Señor. Y allí, en la noche silenciosa, bajo el brillo de la luna, se entregaron a Dios. El día amaneció pesado, envuelto en un silencio casi irreal, como si la propia naturaleza presintiera el horror que estaba por venir. Cosme y Damián, ahora prisioneros esperando la sentencia final, se mantenían serenos. Sus semblantes no exhibían miedo, sino una dignidad calma, como quien sabe que, tras el dolor, hay la gloria eterna. El gobernador Lisias, ciego por la frustración, ordenó los suplicios más crueles, decidido a probar con brutalidad lo que el orgullo no lo dejaba aceptar, que hombres comunes no podrían resistir indefinidamente a la fuerza del imperio. Primero, los hermanos fueron llevados a un horno incandescente. Las llamas, que ya rugían violentamente incluso antes de que fueran lanzados, subieron aún más cuando sus cuerpos fueron empujados hacia adentro. El calor era insoportable. Los soldados retrocedieron cubriendo el rostro, pero tras minutos que parecieron eternos, se escucharon suaves cantos provenientes del fuego. El horno se apagó, y Cosme y Damián salieron intactos, sus vestiduras sin siquiera el olor del humo. El pueblo, que miraba horrorizado, cayó de rodillas. Algunos, antes paganos convencidos, ya hacían la señal de la cruz. Lisias no se rindió. Ordenó entonces que fueran atados a columnas y sus cuerpos perforados por lanzas afiladas. Los soldados obedecían, pero al clavar las armas, las puntas se torcían o rompían, incapaces de herirlos. El gobernador gritaba con furia, pero los hermanos solo oraban, ojos cerrados, sumidos en una paz que nada en el mundo podría corromper. A continuación, fueron llevados a una arena, donde bestias hambrientas, leones y osos, fueron soltadas ante ellos. El rugido de los animales hacía temblar el suelo y la multitud retrocedía asustada. Pero, al acercarse a los santos hermanos, las bestias bajaron la cabeza y se acostaron a sus pies, dóciles, como corderos junto al pastor. Las mujeres presentes lloraban en sollozos. Algunas comenzaron a gritar: «¡Son santos! ¡Son del cielo!». Desesperado, Lisias ordenó que fueran crucificados y dejados para morir lentamente. Cosme y Damián aceptaron el suplicio en silencio, sin rencor, solo rezando por sus verdugos. Las horas pasaron, el sol cayó en el horizonte, y aún así, vivos, continuaban rezando y cantando salmos. En la noche, una tormenta inesperada cayó sobre la ciudad. Rayos cortaban el cielo y truenos retumbaban como señales de cólera divina. Al día siguiente, Lisias, ya tomado por el desespero, ordenó que fueran decapitados. Y fue así, en el silencio del campo, rodeados por soldados temerosos y una multitud conmovida, que Cosme y Damián se entregaron completamente al Padre. Antes del golpe final, se miraron, se tomaron de las manos una última vez y susurraron: «Señor, acoge nuestros espíritus y fortalece a los que quedan». Las espadas descendieron y el cielo pareció oscurecerse, pero, incluso en el martirio, sus rostros permanecieron serenos, iluminados por una paz que solo los santos conocen. Sus cuerpos fueron dejados allí, pero el pueblo los recogió con reverencia, entre lágrimas y cantos de alabanza. Las semillas de su fe estaban sembradas, y a partir de allí, milagros aún más extraordinarios comenzarían a suceder incluso después de la muerte. En la mañana siguiente al martirio, el campo donde los cuerpos de Cosme y Damián reposaban se convirtió en un santuario espontáneo. Hombres y mujeres, niños y ancianos llegaron de todas partes, trayendo flores, velas y oraciones murmuradas entre sollozos. Nadie se atrevía a tocar los cuerpos sin antes arrodillarse, y hasta los soldados, antes duros e indiferentes, ahora miraban con respeto, muchos de ellos convertidos silenciosamente por la grandeza de aquel testimonio. Los fieles,
Entre lágrimas y cantos, envolvieron los cuerpos de los santos hermanos en tejidos de lino puro, perfumados con aceites y hierbas. El cortejo fúnebre, hecho con solemnidad, parecía atravesar toda la ciudad, mientras campanas sonaban espontáneamente, incluso donde no había manos humanas para hacerlas sonar. Los cuerpos fueron sepultados en una pequeña capilla a la orilla de un arroyo sereno, y fue allí, en ese lugar simple y silencioso, que lo imposible comenzó a suceder. En la primera noche después del sepulcro, un niño paralítico fue llevado a la tumba. Su madre, arrodillada, imploraba con el corazón en llanto: «Cosme, Damián, mis hijos son vuestros hermanos. No me nieguen esta gracia». El niño, que nunca había caminado, se levantó lentamente, primero inseguro, luego firme, y dio los primeros pasos hacia la tumba, arrodillándose ante ella. El llanto de la madre se mezcló con el clamor de las personas que presenciaron el milagro. Poco después, un ciego llegó, guiado por su nieto. Con la voz temblorosa pidió: «Déjenme ver la luz una última vez antes de partir de este mundo». Al tocar la piedra del sepulcro con las manos, abrió los ojos y vio el rostro de su nieto por primera vez. El niño lloraba y el anciano murmuraba: «Viven, viven en el cielo y entre nosotros». Relatos de estos milagros comenzaron a cruzar fronteras. Personas venían de tierras distantes, cargando a sus enfermos, sus dolores y sus esperanzas. Y lo que antes era solo una tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Pero los milagros no se limitaban a la curación física. Corazones endurecidos eran suavizados, familias deshechas reencontraban la paz, y muchos incrédulos encontraban la fe ante esa presencia silenciosa y poderosa. Los sacerdotes cristianos, emocionados, informaron que en muchas noches luces suaves eran vistas sobre el sepulcro, como si pequeñas estrellas bajaran del cielo para vigilar el descanso de los hermanos santos. El tiempo pasó y la devoción creció tanto que pequeñas iglesias fueron erigidas en nombre de Cosme y Damián. Estas iglesias no eran solo lugares de oración, sino refugios de amor, donde madres llevaban a sus hijos para bendiciones, donde enfermos iban en busca de consuelo y donde pobres encontraban alimento y acogida. La fama de los hermanos santos llegó hasta Constantinopla y Roma. El Papa, al escuchar los relatos, declaró oficialmente que Cosme y Damián eran mártires de la fe y protectores de los enfermos. Sus reliquias fueron llevadas con reverencia a basílicas y por donde pasaban, multitudes los acompañaban con cantos y procesiones emocionantes. Su martirio no fue el fin, fue el inicio de una corriente de milagros y conversiones que atravesaría siglos. Incluso después de la muerte, continuaban su misión: aliviar dolores, restaurar fe y mostrar, con su presencia eterna, que el amor de Dios no conoce fronteras. Los milagros después de la muerte de Cosme y Damián se volvieron tan numerosos que parecían no caber más en las historias contadas al lado del fuego o en las predicaciones de las misas. Se esparcían como un suave perfume, alcanzando incluso los corazones más endurecidos. En cada ciudad donde sus reliquias eran llevadas, prodigios sucedían. Un hombre, paralítico durante años, tocó la urna que llevaba un pequeño fragmento del tejido que había envuelto los cuerpos de los santos, y en el mismo instante se levantó y caminó. El pueblo cayó de rodillas. Muchos lloraban sin entender, solo sintiendo que allí el cielo tocaba la tierra. En Constantinopla, un barco cargando una imagen de Cosme y Damián enfrentó una violenta tormenta. El mar, que amenazaba con devorar la embarcación, se calmó milagrosamente después de que el capitán rezara pidiendo la intercesión de los hermanos santos. Todos a bordo cayeron en llanto, y esa historia fue contada por generaciones.
Los relatos eran muchos. Un niño gravemente quemado fue curado después de que su madre colocara sobre él una pequeña cinta bendecida en el altar de Cosme y Damián. Un agricultor que había perdido su cosecha entera vio sus campos restaurados, brotando frutos fuera de temporada, tras una noche de oración a los santos. Pero quizás el milagro más conmovedor fue el de una niña enferma, dada por perdida por los médicos. Su madre, arrodillada ante una imagen de los hermanos, prometió donar la mitad de todo lo que poseía a los pobres si su hijo sobrevivía. Esa noche soñó con Cosme y Damián, que con sonrisas serenas dijeron: «Tu hijo ya está curado, ahora enséñale a servir». Al amanecer, el niño respiraba normalmente, jugaba y reía. Y años después, ese niño se convirtió en sacerdote, dedicando su vida a ayudar a los enfermos. La devoción popular creció con fuerza, especialmente entre las madres y los niños. En muchos hogares, pequeños altares fueron erigidos con imágenes de los dos hermanos. Las madres les pedían protección para sus hijos, bendiciones para la salud de la familia y fuerzas en las dificultades. Los dulces distribuidos en el día de San Cosme y Damián se convirtieron en un símbolo de caridad y alegría, perpetuando la memoria de los hermanos que no pedían nada para sí, solo daban. En Portugal, en Italia, en Brasil, sus fiestas se transformaron en momentos de fe colectiva, donde las calles se llenan de color, música y oración. Niños vestidos de blanco, cargando pequeñas imágenes, siguen en procesiones, mientras los fieles distribuyen dulces y alimentos, recordando la dulzura y la bondad de los santos. Incluso aquellos que conocen poco de la fe cristiana reconocen la fuerza y la ternura de Cosme y Damián. En tiempos de aflicción, sus nombres son susurrados en oraciones de esperanza. En tiempos de alegría, se les recuerda con gratitud. Y así, los milagros continúan, silenciosos y constantes, como un río que nunca se seca, llevando alivio, esperanza y amor a todos los que en ellos confían. La devoción a San Cosme y San Damián ha atravesado continentes, siglos y corazones, convirtiéndose en una de las tradiciones más tiernas y queridas de la fe cristiana. Donde hay dolor, su nombre es invocado. Donde hay esperanza, sus imágenes están presentes. En Brasil, la celebración en honor a estos santos adquirió un colorido especial. Desde el siglo XVII, familias enteras se preparan para el 27 de septiembre, llenando cestas de dulces, caramelos, pasteles y juguetes, distribuyéndolos a los niños en memoria de la generosidad de los hermanos santos. Las calles se llenan de risas infantiles, canciones de alabanza y oraciones colectivas. El gesto de ofrecer dulces se ha convertido en un símbolo de la dulzura con la que Cosme y Damián cuidaban a los enfermos y a los pobres. Un acto de compartir y cariño que atraviesa generaciones. Las madres, en especial, sienten una conexión profunda con los hermanos santos. En cada vela encendida frente a sus imágenes hay peticiones silenciosas de protección para sus hijos. Salud, paz, felicidad y fe. Muchas llevan medallitas de Cosme y Damián en los collares de sus bebés como escudos espirituales, confiadas en que esos santos están siempre cerca, velando y protegiendo. En comunidades sencillas, principalmente en el interior de Brasil y en barrios humildes de las grandes ciudades, las fiestas de San Cosme y San Damián son momentos de unión y compartir. Grandes ollas son puestas al fuego para preparar comidas distribuidas gratuitamente. Los dulces son cuidadosamente envueltos y las oraciones comienzan temprano, uniendo a familias enteras en torno a un altar decorado con flores coloridas e imágenes serenas de los hermanos santos. En Italia y Portugal, la devoción también florece en procesiones solemnes. Las calles están adornadas con alfombras de flores y las imágenes de los santos son llevadas en andas cubiertas de velas y cintas.
Las personas caminan descalzas, como señal de penitencia y gratitud, a menudo cumpliendo promesas hechas ante curas alcanzadas o bendiciones recibidas. En hospitales y clínicas hay constantes relatos de médicos y enfermeras que sienten la presencia de los santos intercediendo junto a pacientes en momentos difíciles. Hay historias de curas inexplicables, de fortaleza interior en situaciones críticas y de médicos que rezan en silencio, pidiendo sabiduría y manos firmes, confiando en la protección de Cosme y Damián. La fuerza de esta devoción es tal que en muchas familias la fe en los hermanos santos pasa de generación en generación como un legado sagrado. Abuelos enseñan a los nietos a rezar, madres cuentan historias de milagros, y los niños crecen sabiendo que pueden confiar en estos dos amigos celestiales, listos para interceder por ellos ante Dios. Y sobre todo, el mensaje que queda es de simplicidad, caridad y humildad. Cosme y Damián no buscaban riqueza ni gloria humana. Servían con alegría, ofrecían con dulzura, acogían con compasión. El mundo, tan necesitado de bondad, sigue necesitando el ejemplo de estos santos, que enseñan con suavidad y firmeza que el verdadero poder está en servir y amar sin esperar nada a cambio. Cierra los ojos por un momento, respira profundo. Imagina estar ante un altar iluminado por velas suaves, el perfume de las flores envolviendo el ambiente y la presencia serena de San Cosme y San Damián a tu lado, con ojos bondadosos y manos extendidas en bendición. Ahora, deja que el corazón hable y reza conmigo, en silencio o en voz baja, esta oración poderosa, capaz de consolar, fortalecer y abrir caminos. San Cosme y San Damián, médicos celestiales y mensajeros del amor de Dios, ustedes que, con manos generosas y corazones puros, curaron a los enfermos, consolaron a los afligidos y nunca cobraron por su bondad, vengo ante ustedes, con humildad y fe, a pedir su intercesión ante el Padre Celestial. Acojan mi corazón cansado, toquen mis heridas, visibles e invisibles, restauren mi cuerpo, mi alma y mi esperanza. Pido por aquellos que amo, protejan a mis niños, cubran con su manto de misericordia cada hijo, cada nieto, cada joven que aún recorre sus caminos, para que nunca les falte salud, paz y orientación. San Cosme y San Damián, médicos divinos, traigan cura a las enfermedades, calmen el espíritu afligido, den serenidad a quien vive en ansiedad y devuelvan la alegría a quien ha perdido el ánimo. Ustedes que enfrentaron el dolor, la persecución y el martirio con firmeza, enséñenme a tener coraje ante las pruebas, a no temer el futuro, a confiar en el tiempo de Dios, que nunca se retrasa y nunca falla. En este momento, les entrego mis preocupaciones, mis peticiones más íntimas, mis miedos escondidos, sabiendo que sus corazones bondadosos los presentarán ante el trono del Altísimo. Ayúdenme a ser instrumento de paz y caridad, a ofrecer consuelo a quien sufre, a compartir lo poco que tengo, a sonreír incluso en las tempestades, como ustedes sonrieron ante el peligro, confiados en la eterna misericordia de Dios. San Cosme y San Damián, intercedan por mí, por los míos, y por todos los que ahora necesitan cura, fuerza y fe renovada. Que así sea. Amén.